Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desentrañar una noticia que ha causado revuelo, un titular que ha hecho que muchos ojos se posen en un nombre muy familiar, Can Yaman. Y es que, atención, la madre de nuestro actor turco favorito, Gülden Yaman, ha declarado algo bastante potente. Ha dicho que quiere ser padre ya. Sí, han oído bien. En este vídeo vamos a explorar qué significa realmente esta declaración, qué podría estar detrás de este deseo tan enfático de la señora Yaman, y cómo esto podría impactar la vida personal y profesional de Can. ¿Está Can Yaman listo para dar el siguiente paso? ¿Qué piensan ustedes de estas presiones familiares? Vamos a poner todos los puntos sobre la mesa, analizar las posibles interpretaciones y, por supuesto, escuchar lo que ustedes opinan. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un clic muy sencillo que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. El titular que ha incendiado las redes sociales dice textualmente: la madre de Can Yaman declara, quiere ser padre ya. Esta frase por sí sola ya tiene un peso considerable. Cuando una madre, y más aún la de una figura pública tan aclamada como Can Yaman, expresa un deseo tan personal y a la vez tan trascendental, es natural que genere especulaciones y un sinfín de preguntas. Primero analicemos el contexto. Gülden Yaman, la madre de Can, es conocida por ser una figura presente en la vida de su hijo. Ha sido una defensora constante y una fuente de apoyo incondicional para Can a lo largo de su carrera. Por lo tanto, una declaración de esta naturaleza no surge de la nada. Refleja una preocupación, un deseo profundo, y quizás hasta una visión de lo que ella considera el futuro ideal para su hijo. ¿Qué podría estar motivando a Gülden Yaman a expresar este deseo de forma tan pública y con esa urgencia de ya? Hay varias posibilidades. Podría ser simplemente el deseo natural de una abuela de tener nietos, de ver a su hijo formar su propia familia. Es un anhelo muy humano y común, especialmente en muchas culturas, donde la familia y la descendencia tienen un rol central. Otra posibilidad es que, viendo la consolidación de Can como un actor de fama internacional, con una carrera que parece imparable, Gülden Yaman piense que el momento personal es el adecuado para que él dé este paso. Quizás considere que ya ha alcanzado suficientes metas profesionales y que ahora sería el tiempo perfecto para enfocarse en su vida privada y construir un hogar. También no podemos descartar la influencia de la presión social o familiar. En muchas sociedades existe una expectativa de que, a cierta edad, los hombres y mujeres exitosos empiecen a pensar en matrimonio y paternidad. Si bien Can Yaman es un joven, su éxito y su edad podrían ser factores que lleven a su madre a sentir que el reloj biológico, o el reloj social, están haciendo tic-tac. Y hablando de su vida privada, es importante mencionar que Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales sonadas. Desde su relación con la periodista italiana Diletta Leotta hasta sus romances más recientes, su vida amorosa siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido un anuncio oficial de compromiso o de que esté en una relación seria que apunte directamente a la paternidad en un futuro inmediato. ¿Cómo podría afectar esta declaración a Can Yaman? Por un lado, podría ser una fuente de presión adicional para él. Los medios de comunicación, los fans y su propia madre podrían estar ahora esperando noticias sobre este tema con mayor expectativa. Esto podría ser incómodo, especialmente si Can aún no se siente preparado o si sus planes personales no coinciden con las expectativas de su madre. Por otro lado, también podría ser una señal para él de que su familia está lista para dar este paso, y quizás, si él también lo ha estado considerando, podría ser el empujón final que necesitaba para tomar una decisión importante. La opinión de una madre siempre tiene un peso especial, y escucharla expresar un deseo tan profundo puede ser muy influyente. Es crucial recordar que, a pesar de su fama, Can Yaman es un ser humano con sus propios tiempos, sus propios deseos y sus propias decisiones. La vida personal de un artista es suya y solo suya para decidir. Si bien admiramos su trabajo y nos interesa su vida, es importante respetar su privacidad y sus elecciones. Analicemos la frase «quiere ser padre ya». La palabra «ya» es la clave aquí.
Implica una urgencia, una expectativa de que todo ocurra pronto. No es un me gustaría ser padre algún día, sino un quiero que suceda ahora. Esto podría sugerir que la señora Yaman ha estado pensando en esto durante un tiempo y siente que ya es el momento adecuado. ¿Podría ser esto una estrategia de su madre para animarlo a casarse? En muchas culturas, la paternidad y el matrimonio van de la mano. Quizás la señora Yaman ve en la paternidad un catalizador para que Khan se establezca en una relación más formal y duradera. También podríamos preguntarnos, ¿cuánto de esto es público y cuánto es una conversación privada que se ha filtrado? A veces las declaraciones de familiares de celebridades se sacan de contexto o se magnifican para generar interés. Sin embargo, el hecho de que haya sido una declaración tan directa y con esa contundencia sugiere que la señora Yaman tenía la intención de que su deseo fuera conocido. Imaginemos cómo reaccionaría Khan ante esto. Podría ser con una sonrisa comprensiva, o quizás con un poco de resignación ante la inevitable presión. Podría responder públicamente o simplemente ignorarlo y seguir con su vida, esperando que la situación se enfríe. Los fans, por supuesto, ya están especulando sobre quién podría ser la madre de sus futuros hijos y cómo sería el hogar de Khan Yaman. En el mundo de las redes sociales, este tipo de noticias se propagan como la pólvora. Los comentarios no se han hecho esperar, y podemos ver desde quienes apoyan la decisión de la madre de Khan y lo animan a formar una familia, hasta aquellos que defienden su derecho a vivir su vida como él decida, sin presiones externas. Es interesante cómo la figura de la madre influye en la percepción pública de las celebridades. Nos hace ver el lado humano de estas figuras que a menudo admiramos desde lejos. Nos recuerda que detrás de los personajes de ficción y las alfombras rojas, hay personas con familias, deseos y aspiraciones. Ahora, pongamos esto en perspectiva con la carrera de Khan Yaman. Él está en un momento álgido de su carrera. Está involucrado en proyectos ambiciosos, tanto en Turquía como en Italia, y su popularidad no deja de crecer. Un embarazo o una paternidad, por supuesto, implicarían cambios significativos en su rutina y en su disponibilidad para proyectos futuros. Sin embargo, muchos artistas logran equilibrar su vida familiar con sus carreras de éxito, especialmente con el apoyo de su pareja y su familia. Podríamos pensar en otros actores que han pasado por situaciones similares. La presión por casarse y tener hijos es algo que muchas celebridades enfrentan a lo largo de sus carreras. La forma en que cada uno lo maneja dice mucho de su personalidad y de sus prioridades. En este punto es fundamental recordar que cualquier decisión sobre formar una familia es profundamente personal. La madre de Khan Yaman puede tener sus deseos y expectativas, pero en última instancia, la decisión recae en él y en su futura pareja. Lo importante es que cualquier paso que dé sea un paso consciente, deseado y que lo haga feliz. ¿Qué nos dice esta declaración sobre la relación entre Khan y su madre? Sugiere una relación cercana y de confianza, donde ella se siente cómoda expresando sus deseos más íntimos. También muestra que para ella, la felicidad de su hijo está ligada a la formación de una familia. Podríamos incluso especular si Gulden Yaman ha tenido alguna conversación similar con Khan de forma privada. Es probable que sí. Pero el hecho de que esta declaración haya salido a la luz pública, ya sea intencionalmente o no, añade una capa de interés y debate a la noticia. En resumen, la declaración de la madre de Khan Yaman, expresando su deseo de que él sea padre, ya, es un tema que ha generado mucha conversación y especulación. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este deseo, desde el anhelo natural de una abuela hasta posibles presiones sociales. También hemos considerado cómo esto podría impactar la vida personal y profesional de Khan, y la importancia de respetar sus decisiones individuales. Lo que queda claro es que esta noticia nos recuerda el lado humano de las celebridades y la influencia de las relaciones familiares en sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la madre de Khan tiene razón? ¿Debería Khan sentirse presionado? ¿Cómo creen que reaccionará Khan ante esta declaración? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del entretenimiento y las noticias de celebridades.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido para ustedes. Hasta la próxima, cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.